yo almacenaba toda la droga que llegaba ya a la ciudad. Esa era la parte mía. ¿Esa era tu especialidad? Sí. ¿Y qué pasa cuando esos cargamentos no son tan puros o no llegan a su destino? ¿Qué pasa? El cartel de Colombia tiene que solucionar eso. ¿Cómo se soluciona? Se llega a un acuerdo y ya uno, depende de la amistad y depende de la persona con que tú trabajes. El hombre que acabas de escuchar es palabra autorizada a la hora de hablar de trasiego de estupefacientes, violencia armada y brutales asesinatos. Su nombre es Juan Diego Espinosa Ramírez, aunque muchos lo conocen como El Tigre, un narco colombiano que tendió puentes entre su nación y las bandas mexicanas para conformar una ruta infame. Pero no lo logró por su cuenta. A su lado estaba una de las figuras más polémicas en la historia de la delincuencia azteca, Sandra Ávila Beltrán, la cruel reina del Pacífico, una temida jefa narco que supo controlar grandes territorios. No son Bonnie y Clyde, pero su romance delictivo marcó a fuego el negocio de los narcóticos, dejando un rastro de cadáveres a su paso. En esta nueva entrega de Militarmente vamos a analizar en detalle sus crímenes, su sanguinaria relación y cuáles fueron los errores que pusieron un punto final a sus carreras delictivas. Para diseccionar esta historia de amor, drogas y muerte, es necesario que viajemos hasta Colombia a mediados de los años 80, más precisamente al departamento del Valle del Cauca. Allí, entre territorios campesinos y plantaciones de productos ilícitos, se forjó un verdadero imperio criminal, el Cártel del Norte del Valle. Esta agrupación criminal supo competir en el mismo mercado que el legendario Pablo Escobar y su Cártel de Medellín. Al frente del grupo oriundo del Valle del Cauca se encontraba Diego León Montoya, también conocido como Don Diego, en señal de respeto. Al principio se encargaba de producir y trasladar mercancía ilegal de todo tipo a distintas partes de Centroamérica. Pero con el tiempo tendió un puente infame entre las guerrillas colombianas que producían cocaína y los cárteles mexicanos como el de Sinaloa y el del Golfo que comercializaban en Estados Unidos. Para sostener ese imperio transnacional, Don Diego necesitaba a una persona de confianza en México. Alguien que pudiera supervisar los envíos, asegurar los pagos y mantener tranquilos a los peligrosos clientes aztecas que tenía el Cártel del Norte del Valle. El elegido fue Juan Diego Espinosa Ramírez, alias El Tigre, sobrino de Don Diego y prometedor operador narco. Pronto el muchacho construyó excelentes relaciones en México, principalmente con los cabecillas del Cártel de Sinaloa, fundado por el legendario Joaquín El Chapo Guzmán, y su secuaz Ismael El Mayo Zambada. Según reportes de agencias de seguridad mexicanas y colombianas, entre la primera mitad de los años 90 y el año 2004, Juan Diego Espinosa Ramírez fue el responsable de llevar hasta los Estados Unidos más de 500 toneladas de cocaína. Estamos hablando de ganancias impresionantes que se estiman en los 10.000 millones de dólares. ¿Qué quiere más un narcotraficante? ¿Dinero, poder o las dos cosas? Primero quiere el dinero y cuando tienes dinero ya quieres poder. Te eleva. El dinero llega el momento en que muchas veces crees tú que no tocas el piso. ¿Cuál fue la mayor cantidad de dinero que manejaste? En una semana, 30 millones de dólares. El Tigre llevaba una vida de gran opulencia y hacía sus negocios a plena luz del día. Se hacía millonario a costa del sufrimiento y la muerte de personas en ambas orillas del río Bravo. Ahora bien, la primera pregunta que surge frente a estos crímenes es cómo las autoridades locales jamás intervinieron con el trabajo del colombiano. La lamentable respuesta es que gran parte del espectro político y de la cúpula policial azteca ya estaba en el bolsillo de los narcotraficantes. Cuando hablamos de 40 toneladas de droga al mes, ¿cierto o falso? Es cierto. ¿Cómo pueden entrar 40 toneladas de droga a Estados Unidos sin ser detectados? Para eso existen las conexiones y existe la delincuencia organizada.
¿Te refieres a elementos del gobierno, de las autoridades, a corrupción? Gobierno, el narcotráfico no se mueve si no es con la ayuda de muchas personas involucradas. Como puedes ver, el enlace entre el Estado y los cárteles funciona desde hace décadas. No se trata de una novedad de nuestros tiempos, sino más bien de una regla de antaño que aún no se ha podido romper. Para el año 1994, Juan Diego Espinosa Ramírez se había transformado en el segundo hombre más importante en el cártel del Norte del Valle, solo por detrás de su tío, Don Diego. Esto le valió un lugar en las listas de los más buscados del FBI y otras agencias estadounidenses, pero la amenaza de su arresto nunca parecía concretarse. Las sospechas indican que sus conexiones gubernamentales lo resguardaban de un destino carcelario. El Tigre se sentía absolutamente seguro e intocable. Tanto así que durante toda esa época dorada el capo vivió en una casa lujosa ubicada en Guadalajara, México, desde donde supervisaba el arribo y el envío de los paquetes hacia la potencia norteamericana. Yo almacenaba toda la droga que llegaba ya a la ciudad. Esa era la parte mía. Esa era tu especialidad. Sí, me encargaba de que realmente llegara, qué cantidad llegaba y saber que si era buena o no era bueno lo que nos había llegado. Fue justamente en Guadalajara donde en algún punto a mediados de los años 90, el Tigre conoció a la que se transformaría en su principal socia y compañera de ilícitos. Sandra Ávila Beltrán, alias la Reina del Pacífico. Es momento de hablar de una de las mujeres más emblemáticas y peligrosas en la historia de este negocio tan oscuro, la cual carga con más sangre en sus manos que muchos de sus colegas masculinos. Se podría decir que Sandra Ávila Beltrán nació para traficar drogas, casi como si se tratase de un designio familiar del cual no se puede escapar. Es que su tío no era otro que Miguel Ángel Félix Gallardo, un legendario capo conocido por muchos como el jefe de jefes. Su apodo proviene debido a que fue el fundador del Cártel de Guadalajara, una de las organizaciones que revolucionó por completo el negocio en suelo azteca. Al crecer junto a este magnate, su sobrina cultivó una gran estima sobre el oficio del traficante. Escuchemos lo que tiene para decir la famosa Reina del Pacífico. No es que yo diga no son mis amigos, si son mis amigos. La situación en el país es cada día más incómoda pero no le echen toda la culpa al narco. Es que ¿quién les dice que son malos? No son malos. Hay gente buena y hay gente mala, pero donde quiera, en empresarios, políticos, en todas partes hay gente buena y gente mala. No generalicen al narco como algo malvado. Desde joven, Sandra se abocó al negocio familiar en diversas tareas de gran importancia. Cuando la organización de su tío fue desbaratada en 1989, producto de la captura de todos sus referentes, la mujer continuó su oficio, pero colaborando con el incipiente cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán, una suerte de heredero de los negocios de Miguel Ángel Félix Gallardo. ¿Recuerdas que anteriormente te contamos las increíbles ganancias que generaba la ruta narco que unía Colombia, México y Estados Unidos? Esta estrepitosa cantidad de billetes era más de lo que los capos podían gastar a pesar de la ostentosa vida que llevaban. Es aquí donde entró en juego Sandra Ávila Beltrán. Ella se encargaba de posicionar ese dinero en negocios aparentemente legales, como inmobiliarias, locales comerciales, gasolineras y otro tipo de inversiones. En simultáneo, ella fungía como nexo entre diversas células de Sinaloa que requerían comprar armamento, vehículos, gestionar sobornos o pagar el alto costo que tienen los golpes sicariales. La sobrina del jefe de jefes pasó a forjarse un nombre propio como financista y representante económica del narco. Así fue como nació la Reina del Pacífico. Cuando Sandra Ávila Beltrán y Juan Diego Espinosa Ramírez se conocieron, fue amor a primera vista. Es que no solo se atraían, sino que compartían un rol destacado en el mismo negocio infame.
Su relación multiplicó sus capacidades como operadores del crimen organizado, solidificando los nexos entre Colombia y México, pero también fortaleciendo al cártel de Sinaloa en suelo azteca. Fue así que se volvieron íntimos socios del Chapo Guzmán y de Ismael El Mayo Zambada, quienes confiaban en la pareja todo lo relacionado al envío, traslado y venta de la mercancía. La Reina y el Tigre comenzaban a construir su imperio. Y cuando no se paga con dinero, ¿con qué se paga? Se forman las guerras. ¿Y quién da las órdenes? De eso se encargan los dueños de la mercancía. Recibieron la potestad de acribillar a quienes consideraran problemáticos, teniendo carta blanca para derramar la cantidad de sangre que ellos creyeran necesaria. Se cree que la pareja es responsable de decenas de asesinatos brutales que acontecieron tanto en México como en Colombia, siempre con la marca registrada típica del narcotráfico. El modus operandi era simple. Un sicario se aproximaba a la víctima y ante la mirada atónita de varios testigos, le volaba la cabeza con un disparo a quemarropa. Un espectáculo grotesco que debido a su brutalidad servía de advertencia para los demás. El costo de la traición es una bala en el cerebro. Este tipo de escenas macabras son el verdadero legado de los cárteles narco. Las ciudades que fueron infectadas por este negocio se transformaron de a poco en páramos sangrientos, donde la vida no tiene ningún tipo de valor. La máxima ley son las armas de fuego. Y la gran mayoría están en manos de sicarios salvajes que responden a las órdenes de los capos, sin importarles qué tan inescrupulosas sean. En múltiples entrevistas, tanto la Reina del Pacífico como el Tigre han tratado de distanciarse de las torturas, las ejecuciones masivas, las decapitaciones y los desmembramientos que forman parte del código narco actual. Ellos afirman que antes el negocio era diferente. Sin embargo, esta pareja fue responsable de aumentar el nivel de sadismo y derramamiento de sangre en México y Colombia. Ahí los pueden ver, esos están disparando esos hombres. Ahí los tienen. Disparándole a los muchachos con la policía ahí al lado. La policía ahí detrás. Ahí podemos ver a los... No hay fechas precisas, pero a mediados de los 90 la pareja tuvo un hijo llamado José Luis Fuentes Ávila, quien sería el futuro heredero del infame imperio. El niño fue criado en una cuna de oro, rodeado de lujos, viajes y regalos caros sustentados por la venta de cocaína que efectuaban sus progenitores. Pero probar las mieles del mal tiene un precio alto que no solo se computa en billetes. El 18 de abril de 2002, el niño fue secuestrado cuando se retiraba del gimnasio del fraccionamiento Puerta de Hierro, ubicado en Guadalajara, donde la familia vivía entonces. La Reina del Pacífico se enfureció y buscó ayuda entre sus socios para poder pagar la suma presuntamente millonaria del rescate. En un momento de desesperación, fue ella misma en persona hasta la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco para hacer la denuncia correspondiente. ¿Pueden imaginarse a la narcotraficante más importante del país ingresando por su propia cuenta a un recinto de justicia? Finalmente, luego de varios días de negociación y miedo, el niño fue devuelto a los brazos de su madre. Más allá del desenlace feliz, un rumor macabro comenzó a infectar el seno familiar. Las malas lenguas sugerían que el secuestro fue una fachada orquestada por el padre de la criatura, el Tigre, en un intento desesperado por conseguir dinero rápido para saldar deudas. Esta teoría nunca fue probada, pero las dudas bajaron como neblina en el hogar de los narcos, cimentando una desconfianza que fue creciendo con el tiempo. Aún así, el clan continuó facturando cifras millonarias y viviendo en el más extremo de los lujos. Sandra Ávila fue una mujer que vivió rodeada de lujos y estuvo relacionada con los más grandes capos mexicanos, pero que siempre negó la fama de influyente narcotraficante que le atribuyeron. Su extrovertida personalidad la convirtió en toda una figura del mundo del narcotráfico en México.
La pareja siguió durante algunos años más, pero el contexto en México y en Colombia no era el mejor. Durante los primeros años del siglo XXI se dio una brutal reconfiguración del panorama narco mundial. La aprehensión o muerte de capos como los hermanos Beltrán Leiva, el escape de prisión del Chapo Guzmán en enero de 2001, el surgimiento del brutal cártel de los Zetas, entre otros eventos, dieron lugar a un clima turbulento. Las dinámicas de poder estaban en constante cambio y de a poco el Estado mexicano lograba victorias importantes sobre la delincuencia organizada, utilizando al ejército como punta de lanza. Tanto la Reina del Pacífico como el Tigre sentían a la justicia respirando en sus nucas. La paranoia se apoderó de ellos, por lo que comenzaron a dudar el uno del otro. Cada golpe a la puerta de su casa era una excusa para desenfundar una pistola, y cada salida del hogar era analizada con gran detenimiento para evaluar los peligros que podrían presentarse. Pasaron a vivir en una cárcel de oro, en donde su existencia se volvió tortuosa, ya que estaban seguros de que eran los próximos en la lista de la justicia. En la noche del viernes 28 de septiembre de 2007, la pareja tuvo una discusión respecto a una cena que se iba a llevar a cabo esa misma velada. Me estaba bañando y ella se va a ir a un restaurante. Y yo le digo, de todo corazón, le digo, no vayas, que no siento las cosas bien. Pero me dijo, no tardo. Y ahí fue donde la detuvieron a ella. Como en un juego de ajedrez destinado a la derrota, la primera en caer fue la reina. La policía mexicana detuvo a la mujer cuando salía del restaurante Vips, ubicado en la Ciudad de México. Fue un operativo rápido, sin violencia. En cuestión de minutos, las imágenes de Sandra Ávila Beltrán siendo escoltada por uniformados dieron la vuelta a todo el país. Durante un interrogatorio preliminar, la criminal describió de esta manera sus ocupaciones y fuentes de ingresos. Su nombre, por favor. Sandra Ávila Beltrán. ¿De dónde es originaria? Tijuana, Baja California. ¿A qué te dedicas? Al hogar y al comercio. ¿Qué comercias? Ropa, rento casas. ¿Por qué estás aquí? Por una orden de aprehensión con fines de extradición. Es seguro afirmar que la reina de los narcóticos no se hizo millonaria simplemente vendiendo ropa y comerciando. Su esposo, el Tigre, fue detenido en la misma jornada con una diferencia de pocas horas respecto a su mujer. El hombre fue capturado cuando salía de la panadería La Gran Vía, ubicada en San Jerónimo, al sur de la Ciudad de México. Tampoco opuso violencia ni amenazó a los uniformados. El narco colombiano sabía perfectamente que era inútil luchar contra una docena de oficiales listos para jalar del gatillo ante la más mínima amenaza. ¿Qué pensaste cuando te atraparon? Nada, tranquilo, demasiada tranquilidad. Incluso estaba muy alborotados ellos. Yo les dije que no, que yo no traía gente, que yo no traía armas, que no traía nada. La principal acusación por la cual fueron presentados frente a la justicia estaba relacionado con un misterioso buque capturado por la policía hacía mucho tiempo. En 2001, un extraño barco fue interceptado en Manzanillo, Colima. La documentación del navío era sospechosa, por lo que los uniformados se dispusieron a revisarlo. Lo que descubrieron los dejó con la boca abierta. A bordo del barco se transportaban más de 10 toneladas de cocaína, un cargamento millonario que tenía como destino los Estados Unidos. Luego de varios años de investigación exhaustiva, las autoridades determinaron que la pareja conformada por la Reina del Pacífico y el Tigre se encontraba detrás de esa operación tan ambiciosa. Solo un dúo con tanta experiencia podía hacerse cargo de ese riesgo tan grande. Así definían la importancia del operativo las autoridades mexicanas de la época. La Policía Federal desmantela un vínculo vital para el trasiego de cocaína entre los cárteles colombianos y mexicanos. Unidos por el crimen, separados por la ley. Desde aquel 28 de septiembre, la pareja se mostró distante. Cada uno optó por defender su propia coartada.
Durante los diversos procesos judiciales relacionados a la incautación del buque, se les acusó de delitos graves como violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, atentados contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. En la investigación participaron expertos mexicanos y norteamericanos que trabajaron codo a codo, buscando las pistas que pudieran derribar el imperio de la pareja. Sin embargo, todo fue en vano. Pese a sus abultados historiales, la ley no pudo comprobar ninguno de los cargos, por lo que ambos fueron absueltos de casi todas las acusaciones en su contra. Ahora bien, en el caso de Sandra Ávila Beltrán existe una salvedad. Si bien logró eludir los cargos de mayor envergadura, fue encontrada culpable de apoyar económicamente a una persona ligada al narcotráfico. Se presume que ese individuo sería Ismael El Mayo Zambada, capo de Sinaloa, pero esta teoría no ha tenido confirmación. Esto le valió una condena mínima de más de 5 años de encarcelamiento efectivo. Pasó 7 años tras las rejas hasta que fue liberada el 7 de febrero de 2015. Luego de volver a las calles, Sandra Ávila Beltrán brindó numerosas entrevistas en las que describió su vida tras las rejas en la cárcel de mujeres de Santa Marta, Acatitla, en la capital de México. Lejos de querer terminar con sus problemas legales, presentó una denuncia contra el gobierno de la Ciudad de México ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, diciendo que en su celda había insectos a los que se refirió como fauna nociva. También dijo que la prohibición de introducir alimentos provenientes de restaurantes violaba sus derechos humanos. Evidentemente, su realeza extrañaba el trato preferencial que recibía cuando era una referente del crimen organizado sinaloense. En cuanto al recuerdo que tiene de su relación con el Tigre, podemos decir que el romance se marchitó tras las rejas de la prisión. Mi error fue haber conocido al que fue mi novio, un colombiano, y bueno, que mi vida era, pues sí, de lujos, de carros, de joyas, de ropa, de tanto lujo, y que detienen a un colombiano en Estados Unidos y él dice, es que ella es el contacto de mis amigos en México, cuando yo nunca les había presentado a nadie. En sus palabras, su captura fue un error provocado por un falso testimonio de un informante colombiano. Esto tampoco ha sido comprobado y es uno de los tantos detalles misteriosos que rodean a la historia de esta peligrosa delincuente. La influencia de Sandra Ávila Beltrán en la cultura narco es inconmensurable. Desde hace años es una referente ineludible a la hora de hablar de las mujeres más peligrosas del mundo criminal. La infame relación entre la reina del Pacífico y el Tigre es un mito del crimen azteca. Juntos, lograron dominar el negocio con puño de acero, regando de sangre el suelo colombiano y el mexicano por igual. En las imágenes se pueden apreciar los momentos en que Oseguera González fue notificado, trasladado e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social, el Altiplano. Fue sentenciado de por vida a Rubén Oseguera, conocido como el Menchito, prisión de por vida. Que dentro de las negociaciones para que no pasara el resto de su vida en la cárcel, estuvo que testificara contra su madre. A menos que haya una negociación entre ellos, pues todavía se prevé que pues durante un tiempo más va a seguir esta ola de violencia en el estado de Sinaloa. Los papazos. Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo del infame Mencho, fundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación, recibió una condena durísima que afecta de manera brutal al mundo del narcotráfico. Fue sentenciado a morir tras las rejas, cumpliendo cadena perpetua en los Estados Unidos, sin posibilidad de apelar ni reducir su castigo.
En su horizonte no hay más que barrotes y noches interminables en el calabozo. Pero lo que inquieta a las autoridades en ambos lados del río Bravo no tiene tanto que ver con el Menchito, sino con su progenitor. ¿El cártel buscará venganza por la caída del heredero al trono? Las consecuencias de ese arresto podrían ser devastadoras. Y en esta entrega de Militarmente vamos a analizarlas en detalle. Los inicios del heredero. Rubén Oseguera González, alias El Menchito. Su nombre alcanza para trazar su linaje oscuro, uno del cual él buscó formar parte. Es que hay familias cuyo oficio está tan fuertemente arraigado que es imposible para sus miembros no integrarse a él. En el caso de los Oseguera Cervantes, su negocio es el narcotráfico y todos sus nefastos derivados que causan muerte y devastación en México. Como te adelantamos, es hijo de El Mencho, líder y fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero Rubén nació mucho antes de que ese hombre se transformara en el rey de la droga y el caos social. Rubén Oseguera González nació el 14 de febrero de 1990 como producto de la relación entre su progenitor y Rosalinda González Valencia, parte del clan delictivo que opera bajo el nombre de Los Queenies. Con semejante estirpe, para Rubén era imposible escapar del designio familiar. El Menchito nació en Estados Unidos, pero también tiene la nacionalidad mexicana. Entonces empezó desde muy joven, evidentemente por el círculo familiar en el que se desarrollaba, con actividades relacionadas con narcotráfico, lavado de dinero, supervisión de operaciones y algunos otros hechos de violencia. Por ejemplo, en 2015 derribaron un helicóptero en Jalisco del ejército mexicano con un misil tierra-aire, que fue uno de los hechos de mayor impacto, al menos mediáticamente en aquella época, hace casi 10 años. Desde pequeño, Rubén se integró a las labores delictivas de su padre, aprendiendo todo lo que necesitaba saber sobre el negocio del trasiego de marihuana y cocaína. Ya como adolescente se transformó en una parte esencial de las operaciones familiares, aunque el Mencho aún no había fundado el CJNG. Hay que recordar que el Frente de Jalisco nació como una suerte de grupo comando al servicio del extinto Cártel del Milenio, el cual a su vez estaba asociado con Sinaloa. Oseguera Cervantes actuaba como dirigente de un grupo de traficantes y asesinos que ayudaban al Milenio a sostener su influencia sobre México. De acuerdo con El Lobo, antiguo referente del Cártel del Milenio, en ese entonces el Menchito ya era la mano derecha de su padre. Óscar Nava Valencia, alias El Lobo, quien fue jefe de ese cártel, testificó durante este juicio que el Menchito ayudaba a su padre en el tráfico de marihuana, cocaína y metanfetaminas. Enviaban los cargamentos a Europa y Estados Unidos. Las operaciones de Jalisco crecieron a pasos agigantados, y cuando los referentes del Cártel del Milenio fueron abatidos o arrestados, los Oseguera Cervantes decidieron dar el siguiente paso y conformar el CJNG como una entidad independiente. Un nuevo retador por el trono narco de México. Desde el inicio tuvieron en claro que para lograr torcer el brazo de fuerzas con muchos más años de historia, iban a tener que aplicar la violencia extrema y una política de constante aniquilación de rivales. El Menchito fue parte de todo ese proceso de radicalización, efectuando incontables asesinatos para su padre. De esa manera se transformó en la mano derecha, el brazo ejecutor manchado con la sangre de un centenar de personas. En el juicio también se reveló que el Menchito habría matado con sus propias manos a 6 personas, incluyendo el miembro de un cártel rival y un subordinado que lo desobedeció. Pero un documento del Departamento de Justicia afirma que este narcotraficante ordenó al menos 100 asesinatos. Uno de los supuestos métodos fue ahogar a sus víctimas en una alberca. También habría estado detrás de secuestros y torturas.
El Menchito siguió de cerca los pasos de su padre y se convirtió también en una figura crucial a la hora de tender lazos entre el cártel Jalisco Nueva Generación, el mundo de la política y las fuerzas de seguridad. Es que además de su estrategia de expansión violenta, las cuatro letras también apelaron a la corrupción y la degradación moral de los representantes políticos. Gómez Ancira dio otra información reveladora, que él entregó en nombre del cártel un soborno de $3 millones a Aristóteles Sandoval cuando era candidato a gobernador de Jalisco. Sandoval ganó la contienda y gobernó el estado de 2013 a 2018. El acuerdo con el cártel, según el ex policía, fue dejarlos trabajar libremente. Pero jurar lealtad a la familia Oseguera Cervantes tiene un precio altísimo. En 2020, Aristóteles Sandoval fue acribillado en un restaurante en Puerto Vallarta. El ataque presuntamente estuvo ligado a su conexión con el CJNG. Uno de los grandes aportes que hizo el Menchito a la estructura de las cuatro letras fue la renovación en cuanto a los productos que ofrecen. Históricamente se dedicaron a la marihuana y la cocaína, pero en los últimos 15 años el mercado de los narcóticos se transformó de manera radical. Es por eso que el heredero de Jalisco tuvo una idea innovadora que terminó repercutiendo no solo en México, sino también en los Estados Unidos. Pero fue el Menchito a quien se le ocurrió que comenzaran a traficar una sustancia que les dejaría mejores ganancias, el mortal fentanilo, aseguró otro testigo del gobierno, Herminio Gómez Ancira, quien fue director de la policía de Villa Purificación, Jalisco. Es por ello que Washington posó su mirada en el Menchito, al identificarlo no solo como un componente clave dentro de la estructura del CJNG, sino también como el responsable del ingreso de toneladas de fentanilo a tierras estadounidenses. Como sabrás, ese narcótico ha causado estragos y es la principal preocupación en términos de salud para las últimas administraciones presidenciales. Cazar al productor era una prioridad absoluta. En 2014, el castillo de naipes de este narcotraficante comenzó a colapsar de manera estrepitosa. La caída del príncipe narco. Para 2014, la figura de El Menchito fue creciendo a pasos agigantados, hasta el punto que muchos lo consideraban el número 2 dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Es que su padre le confiaba numerosos aspectos de la organización, desde los más prácticos y violentos como el asesinato, tortura y ejecución masiva de rivales, hasta los más estratégicos, como el soborno y la delimitación de rutas seguras para trasladar los narcóticos. Las autoridades estadounidenses y mexicanas estaban al tanto de que golpear a este hombre era igual a asestar una puñalada directo al corazón de las cuatro letras, pero capturar al heredero al trono más sanguinario no iba a ser nada sencillo, ya que tenía a disposición un ejército personal con un arsenal interminable. En la madrugada del 30 de enero de 2014, decenas de elementos de seguridad fueron enviados a Jardines Universidad en Zapopan, Jalisco. Aquella fuerza de choque tomó el control de las calles en silencio desde las 4 de la mañana, desplegando policías y soldados en zonas estratégicas. Es que tenían la información que en una lujosa vivienda de la zona se alojaba uno de los hombres más buscados de todo México, Rubén Oseguera González. Era la oportunidad perfecta para asestar un golpe significativo, pero para ello resultaba fundamental que la operación saliera con precisión quirúrgica. No había lugar para errores, ya que un solo paso en falso podría poner en peligro a todos los vecinos. Los narcotraficantes son conocidos por desplegar la violencia de todos sus sicarios cuando se ven rodeados y al borde de ser capturados.
Las calles fueron cerradas. Los accesos a la ciudad fueron cortados por camiones militares. Sobre el cielo, helicópteros sobrevolaron Zapopan para observar todo desde las alturas. Finalmente, luego de 5 horas de búsqueda incesante, los efectivos dieron con la propiedad y apresaron el botín que habían ido a capturar. De esta manera lo reportaron en los medios de comunicación mexicanos. A temprana hora, elementos del ejército mexicano implementaron un sorpresivo e intenso operativo que duró más de 4 horas y que incluyó el sobrevuelo de helicópteros en la colonia Patria Universidad, en el municipio de Zapopan. Fue asegurada una finca y se capturaron a varios sujetos. Simultáneamente se reportaron 3 vehículos incendiados en distintas zonas del municipio, al parecer como reacción a la actividad de la milicia. En respuesta a la operación militar que resultó en el arresto de Oseguera González, hombres armados del CJNG secuestraron 3 autobuses y los incendiaron en el área metropolitana de Guadalajara. No se reportaron muertos ni heridos. En cuanto al Menchito, fue trasladado ese mismo día a la Ciudad de México y llevado a la SEIDO, subsecretaría especializada en investigación de la delincuencia organizada, donde dio su declaración y fue interrogado por la policía. Fuentes gubernamentales confirmaron que no tenía ninguna investigación formal pendiente ni órdenes de detención emitidas contra él en Jalisco, lo que hacía muy difícil que permaneciera tras las rejas. Finalmente, el 26 de diciembre de 2014 fue liberado nuevamente de la prisión, luego de que un juez concluyó que no había pruebas suficientes contra él. Esta fue la primera de una serie de polémicas decisiones de los jueces mexicanos sobre el futuro de Oseguera González. Pero la libertad del hijo del Mencho fue solo temporal. El 23 de junio de 2015 fue arrestado nuevamente por el ejército mexicano y la Policía Federal en el barrio de Lomas de Altamira en Zapopan, Jalisco, esta vez junto con su cuñado Julio Alberto Rodríguez Castillo. La operación duró unos 20 minutos y no hubo disparos. Fue una obra de precisión en la cual los efectivos superaron de inmediato la seguridad del criminal. Los oficiales ingresaron al vecindario privado en varios vehículos alrededor de las 2:15 am y lograron apresar al guardia de la entrada a la vivienda de El Menchito. Luego dispararon a las cámaras de seguridad con pistolas de paintball para taparlas. Destruyeron varias más y le pidieron al guardia que cortara la electricidad en los alrededores. Cuando los uniformados ingresaron a la casa, encontraron a Rubén Oseguera González con gasas en su rostro. Según fuentes gubernamentales, intentaba mantener un perfil bajo y se había operado la nariz para alterar su identidad. Rubén Oseguera González, el Menchito, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue detenido nuevamente en Jalisco. El Menchito había sido puesto en libertad por segunda ocasión, luego de que en octubre pasado un juez federal de Toluca ordenara su liberación. Sospechosamente, el juez a cargo del caso consideró que cuando Oseguera González fue arrestado en junio, los oficiales no tenían una orden de arresto en su contra y entraron a su propiedad privada sin autorización legal. También declaró que el detenido estuvo bajo custodia por 9 horas y sin un abogado antes de ser enviado al Departamento de Justicia. Cuando el juez consideró que las autoridades no habían probado que Oseguera González estaba involucrado en el crimen organizado, fue liberado. Pero esa victoria inicial efectuada el 1 de julio de 2015 duró más bien poco. Al cabo de 24 horas, la justicia federal impidió que volviera a las calles, iniciando un largo y complejo proceso judicial. Durante los años subsecuentes, el Menchito fue trasladado de prisión en prisión, siempre buscando la mayor seguridad posible para evitar que el heredero del CJNG escapara. En ese periodo, sus abogados emitieron numerosos recursos de amparo argumentando que el criminal era maltratado por sus compañeros de celda y también por los guardias.
Ninguna de esas súplicas fue efectiva, más aún después de que el 30 de junio de 2016, un juez federal en Toluca emitiera una orden de arresto en su contra acusándolo de posesión ilegal de armas de fuego, lo que incluye municiones de armas exclusivas del ejército. Entre las pruebas figuraron videos de sicarios bajo las órdenes de El Menchito. El revés crucial en la situación penal de El Menchito ocurrió el 3 de febrero de 2017, cuando el tío Sam golpeó a las puertas del delincuente. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia emitió una orden de arresto contra Oseguera González. Para empeorar la situación, la DEA declaró que el heredero del CJNG había estado involucrado en la importación y distribución de narcóticos de México a los Estados Unidos desde 2011. Según el informe, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos iba a apoderarse de todos los activos de Oseguera González en los Estados Unidos, que eran el resultado de sus ingresos por drogas, lo cual equivalía a varios millones de dólares. Pero lo fundamental es que con la orden de arresto, el gobierno de los Estados Unidos podría solicitar formalmente su extradición a los Estados Unidos. Luego de varias idas y vueltas, el 21 de febrero de 2020 fue extraditado a Estados Unidos. De esa forma, El Menchito fue puesto a disposición de la justicia americana para saldar sus deudas. En primer lugar, el heredero del cártel Jalisco Nueva Generación contrató un grupo de abogados estadounidenses que se dedicaron a exaltar las cualidades positivas de su cliente, afirmando que no era el salvaje asesino que las evidencias sugieren. En cambio, lo describían como un auténtico caballero. With regard to our client, Mr. Oseguera, he's a gentleman. And he understood the situation that he was in, and he requested that we fight for his best interests, and we pursued that. Pero además de llenarlo de elogios, los abogados también intentaron reducir la gravedad de las ofensas por las cuales era juzgado. Sabían que uno de los resultados posibles era la cadena perpetua. Es por eso que trataron de construir una defensa basada en la juventud de Oseguera González, quien al momento de su primer arresto tenía tan solo 24 años. We have to acknowledge that Ruben was a minor at the time that he was recruited into this conduct and was a youthful offender at the time that he was arrested in this particular case. And that what the science and the law recognizes is that an individual who's recruited at that age is not as shouldn't be punished as severely as somebody who's an adult who. El juicio al Menchito estuvo lleno de idas y vueltas, con información nueva que llegaba a manos de la Fiscalía todos los días. Muchos expertos señalaban que era posible que el cártel Jalisco Nueva Generación hubiera sobornado a jueces y autoridades americanas para torcer el veredicto, pero esas teorías se esfumaron a medida que el proceso se enfilaba hacia una dura condena efectiva. Algunos viejos conocidos del crimen mexicano se hicieron presentes para testificar, inclusive el antes mencionado Lobo del Cártel del Milenio. El Lobo, fue jefe en algún momento del Mencho y conocía al Menchito desde muy joven. Entonces él testificó en contra del Menchito, justamente señalando que, era líder de la organización y que se dedicaba a estas actividades de narcotráfico y también de tráfico de armas de fuego, ¿no? Y él fue quien lo apunta directamente a que participó en los hechos del derrumbamiento del helicóptero de las Fuerzas Armadas con este misil tierra-aire, que estuvo presente y que incluso dio instrucciones.
La cantidad de pruebas en contra de Rubén Oseguera González era abrumadora y su única esperanza para evitar una condena a reclusión perpetua era transformarse en lo que siempre odió, un delator. Es que las Cortes de Estados Unidos tienen la costumbre de ofrecer jugosos tratos que implican la reducción de años de condena a cambio de información valiosa. Sin embargo, al Menchito le pidieron algo que incluso él era incapaz de hacer. In most high-level criminal prosecutions in the United States, offers of cooperation are extended to those accused of crimes. Such an offer was made to Oseguera, but conditioned upon the requirement that, first and foremost, he agreed to cooperate against his mother. La negativa a delatar a su propia madre fue el último clavo en el ataúd de este criminal. Con una cantidad impresionante de pruebas y testimonios en su contra, y sin ninguna posibilidad de colaborar con el Estado americano, el Menchito estaba rendido a los pies de la justicia. Fue así que el 7 de marzo de 2025, el mundo entero conoció la impactante condena que se le asignó al heredero del cártel Jalisco Nueva Generación. La Corte Federal de Washington, la jueza Beryl A. Howell dictó sentencia, prisión de por vida más 30 años en contra de Rubén Oseguera González. El Menchito fue una audiencia bastante técnica, muy tardada, desde aproximadamente las 10 de la mañana se presentó el caso, estuvieron los fiscales, estuvieron los abogados argumentando por qué sí, por qué no. Duró bastante porque hubo varias objeciones a lo que decía la fiscalía. La reacción inicial fue de euforia. Nadie pensaba que un alto mando del CJNG pudiera ser juzgado y condenado de esa manera. La caída en desgracia de El Menchito podía sentar un precedente en cuanto a los castigos que podrían recibir los capos en el futuro. Pero esa aparente victoria de la justicia ocultaba por detrás algo oscuro y potencialmente peligroso para todo México. CJNG. Venganza o colapso. La sentencia de cadena perpetua al Menchito fue publicada como una gran victoria para la seguridad internacional, pero las consecuencias de ese hecho pueden ser de lo más variadas. En primer lugar, que el hijo de Nemesio Oseguera Cervantes haya sido juzgado y condenado de manera definitiva en una corte estadounidense es una desacreditación muy grande para el sistema judicial y penal de México. Muchos analistas consideran que la condena implica una derrota del sistema azteca en contraparte a las actividades llevadas a cabo por los Estados Unidos. También es cierto que este golpe, que es muy relevante, que golpea anímicamente a la organización, que golpea operativamente a la organización, pues no es un triunfo del gobierno mexicano. Es gracias a las autoridades norteamericanas que están haciendo nuestro trabajo, que parecía que están supliendo nuestras funciones y pues por un lado se les aplaude y por otra parte se les ataca. Entonces es un hecho relevante en la operación de los grupos criminales en México y por supuesto que sí va a incidir en la reconfiguración del mapa criminal de esta y de otras organizaciones criminales. Algunos expertos también han reparado en el futuro del CJNG, ahora que el principal designado para continuar con el legado de Nemesio Oseguera Cervantes se encuentra tras las rejas. Se barajó la posibilidad de una futura guerra interna como la que se lleva a cabo dentro del cártel de Sinaloa, una carnicería brutal de la cual emergerá un nuevo líder que se sentará en el infame trono de Jalisco. Respecto a la posibilidad de que Rubén Oseguera González algún día sea exonerado y pueda retomar su rol en la organización, el experto Ramón Celaya no se mostró demasiado convencido de esas posibilidades. La rivalidad interna es muy fuerte. Hay muchísima gente dentro de la organización criminal que está pugnando y peleando por el control del grupo. De tal manera que yo creo que hoy de salir libre el Menchito, pronto pues yo no le veo posibilidades de que pueda realmente encabezar o heredar el poder del padre.
La condena del príncipe narco de seguro afectará a todo el ecosistema criminal mexicano. Ningún titán cae sin causar desastres. Lo cierto es que el destino del cártel Jalisco Nueva Generación pende de un hilo, pero la guerra entre cárteles por el liderazgo promete perpetuar la violencia que aterroriza a México hace décadas. Conclusiones. La condena a Rubén Oseguera González es un momento bisagra en la lucha contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Es un combate en conjunto del cual participan Estados Unidos y México para eliminar a una de las amenazas más grandes a la seguridad mundial. Pero más allá de esa victoria, las autoridades tienen bien en claro que golpear a la bestia puede tener un precio muy alto. La criatura sedienta de sangre puede cobrar venganza, y como suele ocurrir al hablar de narcos, es la población civil la que se lleva la peor parte. Las preguntas que resuenan siguen siendo las mismas. ¿Responderá el cártel con una venganza brutal contra sus enemigos o se desmoronará en una guerra interna por el trono de El Mencho? La lucha contra el narco no termina aquí. ¿Qué puede detener a una bestia herida como el CJNG? La respuesta, como los disparos en la noche, resuena en el silencio. Guerra, muertes, de todo. Se van a ir personas inocentes, niños, niñas, mujeres. Unos están listos para librar una posible guerra y otros para sufrir las consecuencias de un nuevo estallido de violencia. Probablemente lo que se dice es cierto. En el oscuro mundo narco, las alianzas se forjan sobre el filo de un cuchillo y la lealtad y la traición conviven en un delicado equilibrio. Si bien cualquier acción es una chispa capaz de desatar el caos, la captura de uno de sus poderosos líderes solo tiene una respuesta posible: guerra. Eso fue lo que sucedió durante el año 2024. Las fuerzas de seguridad asestaron un duro golpe al legendario Cártel de Sinaloa y pusieron tras las rejas a 3 de sus más despiadados líderes: El Mayo Zambada, Joaquín Guzmán López y Luis Rivera Ochoa, alias el R8. Debido a esto, la brutalidad de la infernal organización se multiplicó como nunca antes. Los tiroteos se convirtieron en una constante sinfonía de terror, dejando calles repletas de cadáveres y una enorme mancha de sangre como símbolo de la traición y la venganza. Para estos criminales, la violencia no es solo un medio, sino su único idioma. Y están dispuestos a todo para demostrar que su poder no tiene límites. En este nuevo video de Militarmente, conoceremos estas impactantes capturas y hasta dónde están dispuestos a llegar los cárteles cuando la justicia los desafía. Prepárate para descubrir la crueldad sin límites del salvaje inframundo de las drogas. Esto va a explotar porque va a explotar. Esto de que va a haber guerra y va a haber sangre y va a haber mucha sangre. 25 de julio de 2024. Frente a los primeros rayos del sol de la mañana, un contingente de narcotraficantes fuertemente armado camina en fila hacia un pequeño avión Cessna que los espera en el aeropuerto de Hermosillo, en Sonora, México. La escena parece una más de tantas en las que los capos se desplazan con impunidad, rodeados por guardaespaldas con un poder de fuego que no tiene nada que envidiarles a las fuerzas militares. Sin embargo, esta vez es diferente. No muchos lo saben, pero 2 integrantes de ese grupo estarán tras las rejas al final del día.
Los nombres de esos narcos son fáciles de reconocer: Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, el hijo de El Chapo. En este momento tal vez te preguntes cómo estas figuras de gran peso y con tanto poder pueden haber caído en la red de la justicia. Si sientes que algo no encaja, es porque el ambiente huele a traición, y esa será la chispa necesaria para que el país se vea envuelto en llamas. Una teoría manchada de traición y sangre parecía ser capaz de explicar todo, pero para entenderlo debemos comprender lo que había en juego. El Mayo Zambada es una de las figuras más emblemáticas del narcotráfico en México. Oriundo de Sinaloa, donde nació en 1948, se involucró desde joven en el cultivo y tráfico de drogas, especialmente marihuana y opio. Eso le permitió integrar las filas del llamado Cártel del Pacífico, que tras la caída de su fundador Pedro Avilés Pérez, se dividió en nuevas organizaciones criminales. Una de ellas quedó bajo el mando de El Mayo y Joaquín El Chapo Guzmán, quienes mediante la violencia y el control convirtieron a su grupo en uno de los más poderosos de México. El Cártel de Sinaloa. Con rapidez, la organización logró controlar rutas y territorios claves en el norte de México. El Chapo Guzmán era quien tomaba las armas, mientras que Zambada se desempeñaba como el cerebro detrás de las operaciones. Conocido por su enfoque pragmático y calculador, supo colocarse como una figura menos mediática que otros líderes narco, aunque eso no lo eximió de actos brutales para proteger su posición dentro de la estructura. Cuando se hallaba con trabas en su camino, sus hombres no dudaban en asesinar a policías, rivales o cualquier persona que se interpusiera con sus intereses. Ahora bien, la estructura, que parecía consolidada, comenzó a sufrir divisiones debido a la rivalidad de las principales figuras, lo que complicó las alianzas y la cohesión del grupo. A partir de 2016, cuando El Chapo Guzmán fue arrestado y extraditado a Estados Unidos, una inestabilidad interna explotó. La caída del Chapo dejó un gran hueco en las jerarquías del cártel, pero sus hijos se encargaron del control de su facción, a la que se pasó a llamar Los Chapitos. Ovidio, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán fueron los principales actores para mantener la influencia del apellido. Su estilo de liderazgo se caracterizó por tácticas violentas y enfrentamientos con las otras líneas de la organización, entre ellas la de Zambada. Los brazos armados leales a cada facción protagonizaron feroces balaceras que dejaron decenas de muertos. Estos choques violentos eran reflejo perfecto de la tensión dentro del cártel y nos llevan directo a la peligrosa traición ocurrida en julio de 2024. Sin embargo, su planificación comenzó mucho antes. En 2023, luego de que las fuerzas de seguridad detuvieran y extraditaran a Ovidio Guzmán López hacia Estados Unidos, su padre, El Chapo, envió una carta a México que iba dirigida a uno de sus hijos menores, Joaquín Guzmán López. La misiva llegó a su destinatario a través del abogado del capo sinaloense con un mensaje claro: tú ya sabes quiénes son los objetivos. Ya sabes qué hay que hacer. Aquella sería una declaración de guerra definitiva. A comparación de sus hermanos Jesús Alfredo e Iván Archibaldo, Joaquín Guzmán López era quien menos cargos se enfrentaba en el país norteamericano. El Chapo buscó aprovecharse de esta situación y comenzó a crear en su mente un plan que consideraba infalible. Suponiendo que el protagonista de su pedido podría salir de prisión en menos tiempo que los demás, solicitó a su hijo negociar con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
En concreto, la estrategia era convencer a Zambada para llevarlo a suelo norteamericano, donde sería capturado. A su vez, Joaquín también se entregaría, pero a cambio de un trato que favoreciera su sentencia y la de Ovidio. Las autoridades de Washington no dudaron. El peso de arrestar a una figura como el Mayo no podía despreciarse y aceptaron las condiciones. Ahora los Guzmán debían planificar cómo llevar adelante su plan. Varios medios estadounidenses ratificaron que el hijo del Chapo habría trabajado con autoridades de Estados Unidos para entregar al Mayo Zambada bajo el engaño de que el vuelo en el que viajaban era para supervisar pistas de aterrizaje clandestinas en el norte de México. El Mayo no se subiría a un avión sin escoltas, no viajaría a supervisar pistas porque él ya no estaba operando. Entonces es una versión que creo que trata de encubrir. A pesar de aquellas primeras especulaciones, más tarde se dio a conocer que el líder del cártel de Sinaloa no había caído en esa farsa. Un hombre con su experiencia no podría ser atrapado de esa manera. Su traición fue más violenta y lo dejó sin más posibilidades que subir al avión que lo llevaría tras las rejas en suelo estadounidense. Ese mismo 25 de julio de 2024, Ismael Zambada fue convocado por los hijos del Chapo a una reunión en Culiacán. En esta también participaron el gobernador Rubén Rocha Moya y Héctor Cuen, un político mexicano de estrechos lazos con el narcotráfico, que a su vez mantenía una relación cercana con el Mayo. Debido a esto, el capo narco no dudó en presentarse para las supuestas negociaciones que harían los representantes del cártel con el mandatario del Estado. Sin embargo, todo era parte de este plan fríamente calculado. Los chapitos utilizaron todo el poder de su brazo armado para acabar con los custodios de Zambada e incluso asesinaron a Héctor Cuen. Luego obligaron a su víctima a subir a la aeronave y partir hacia su destino. El avión en el que viajaban despegó minutos antes de las 8 de la mañana y 2 horas y media más tarde descendió en territorio de los Estados Unidos, pero no estaban solos. Se encontraban rodeados por oficiales de la ley, eufóricos por atrapar entre sus garras a estos feroces criminales. Esta aeronave y su piloto son ahora el blanco de las dudas que hay sobre la manera en que el Mayo fue detenido junto con el hijo del Chapo Guzmán. La poca información oficial sobre el procedimiento alienta el misterio. No se han atrevido a decir mucho si fue una traición o no, porque sí es como mucha coincidencia que el hijo del Chapo llegue junto con él. Grandes operativos como este, que se llevan a cabo para detener a importantes figuras del narcotráfico, suelen estar rodeados de caos, sangre y muerte. Los sicarios que custodian a estos jerarcas del crimen no dudan en abrir fuego ante la presencia de las fuerzas de seguridad. Incluso muchos prefieren luchar hasta la muerte antes de ser atrapados y enfrentar una vida tras las rejas. Sin embargo, en esta ocasión no hubo balas ni víctimas. El nutrido grupo de agentes norteamericanos aguardó con paciencia que los ocupantes del vuelo privado bajaran de su transporte luego de aterrizar. Observar lo que ocurría podía generar confusión. 2 de los capos narco más buscados simplemente estaban caminando hacia las manos de sus captores sin ofrecer resistencia. El arresto llegó rápidamente a las tapas de los diarios en todo el mundo, con un condimento especial. Los medios aseguraban que los líderes criminales habían decidido entregarse. Pero eso era una verdad a medias. Lo cierto es que no había sido necesario ningún disparo, porque los hombres de Guzmán López se habían encargado de utilizar la fuerza y el derramamiento de sangre. Los agentes del orden simplemente tuvieron que colocarle las esposas a los 2 capos del narco. El primero es Ismael Zambada García o el Mayo, cofundador del cártel. Él enfrenta cargos por tráfico de fentanilo, lavado de dinero, delitos con armas de fuego, secuestro y conspiración para cometer asesinato.
El segundo, Joaquín Guzmán López, es hijo de su otro cofundador, conocido como El Chapo, y se enfrenta a cargos por tráfico de grandes cantidades de cocaína, heroína y metanfetamina, entre otras drogas. Más allá de los múltiples cargos, había una gran diferencia entre ambos. Uno obtendría beneficios y sobre el otro recaería todo el peso de la ley. Tras la detención, el Mayo fue presentado ante un tribunal federal en Texas y durante la audiencia se le negó el derecho a fianza debido a la gravedad de sus cargos. La jueza señaló que su liberación representaría un riesgo tanto para la comunidad como para el proceso judicial, dada su extensa red y sus recursos financieros. La captura marcó el final de una era para el cártel de Sinaloa, pero también el inicio de una guerra por la traición y el vacío de poder que quedó dentro de la organización, generando incertidumbre sobre el futuro de uno de los grupos criminales más temidos de México. Desde entonces, la brutal lucha ha sido constante. Sicarios fuertemente armados salen diariamente a las calles con un solo propósito: aniquilar a sus rivales y quedarse con el poder. Esto provoca devastadores tiroteos, donde los narcos dejan en claro que dentro de su mundo, la vida de los civiles no vale nada. Más de 350 personas han muerto o desaparecido desde que se inició esta guerra. El terror es tal que provocó que las clases de los niños en edad escolar se dicten solo de manera virtual y cientos de negocios cierren sus puertas con un impacto económico mayor al de la pandemia de COVID-19. Mientras los cadáveres se acumulan sin cesar, el mensaje es evidente. Solo la sangre derramada puede pagar una deuda tan grande como la traición. Aquí quédense. Aquí en el suelo. La violencia en México persiste de manera incesante, sin importar su origen. Las calles y los civiles quedan atrapados en una ola de sangre marcada por el sello narco. Ahora bien, es momento de continuar, pero sin alejarnos del caos que se vive dentro del cártel de Sinaloa. 9 de julio de 2024. Entre los detenidos que se encuentran subiendo a esta aeronave bajo la atenta custodia de las Fuerzas Armadas, se encuentra el último capo narco de nuestra lista. Hablamos de Luis Rivera Ochoa, también conocido como el R8. Este líder de la droga no proviene de una familia con linaje criminal, sino que es hijo de sembradores de opio que trabajaban para los Guzmán, tanto para el Chapo como su hermano Aureliano, alias El Guano. Este último, debido a su carácter y la similitud de sus orígenes, le ofreció unirse a su facción. El R8 se inició en uno de los puestos de más bajo rango en cualquier cártel de drogas. Fue uno de los denominados halcones, las personas que se utilizan para realizar labores de vigilancia y alerta. Estos individuos se encargan de monitorear actividades en áreas estratégicas y reportar la presencia de autoridades, movimientos de rivales y cualquier situación que pueda representar una amenaza para el grupo. Pero la personalidad y lealtad de Rivera Ochoa hacia el mayor de los hermanos Guzmán Loera lo hizo escalar rápidamente en el esquema interno y pronto se convirtió en jefe de plaza, el líder de una pequeña región dominada por el cártel. Como capo del Triángulo Dorado, una zona caliente que incluye los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, el R8 se encargó de supervisar y controlar las actividades delictivas. Sus funciones eran coordinar la distribución de drogas, gestionar las operaciones logísticas, garantizar la seguridad de los subordinados y mantener el control sobre el territorio frente a los enemigos. Algo que logró con la enorme brutalidad que lo caracterizó.
Rivera Ochoa disfrutaba decapitando a sus víctimas para demostrar lo letal y sanguinario que podía ser. Finalmente, sus grandes capacidades para el delito nuevamente lo hicieron acreedor de un ascenso en la esfera criminal. Así fue como se convirtió en la mano derecha y jefe de seguridad del Guano en 2016. Desde ese entonces se volvió una pieza clave y uno de los grandes objetivos de las fuerzas de seguridad. No es solamente un jefe de seguridad de un señor que tiene entre 77 y 78 años, porque además el mito es que nadie sabe realmente la edad del Guano, sino que era un hombre, el R8, cerca de los 40 años, con mucha experiencia en el reclutamiento de adolescentes en la zona de Triángulo Dorado. Manejaba con una mano dura un grupo, un brazo armado llamado el Cártel de los Guanos, que evidentemente responde a los intereses del hermano del Chapo Guzmán, pero también era quien conseguía los armamentos para otros grupos criminales. La captura del R8 se dio el 8 de julio de 2024 en el marco de un operativo llevado a cabo de manera conjunta por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en los límites de Badiraguato, Sinaloa y el Durazno, Tamazula. El narco se encontraba en una de las guaridas secretas de su jefe Aureliano, alias El Guano, quien era buscado desde hacía tiempo por las autoridades. Cuando las fuerzas del orden recibieron información sobre aquel escondite, lo rodearon con todo su poder. Un feroz enfrentamiento se desató alrededor de las 11 de la mañana. La confrontación involucró balaceras y persecuciones que se extendieron por más de 100 kilómetros y duraron aproximadamente 4 horas. Cuando Rivera Ochoa advirtió que no había escapatoria, decidió llamar la atención de las tropas de seguridad. Se entregó voluntariamente, permitiendo ganar tiempo para que Aureliano Guzmán pudiera huir de la escena. En medio del infierno al que se vieron sometidos los habitantes de la región, con vehículos incendiados por todas partes y el sonido ensordecedor de los disparos, 4 presuntos criminales perdieron la vida y otros 3 corrieron la misma suerte que el R8. Si bien el objetivo de las autoridades era el Guano, la misión se consideró exitosa por la complejidad de operar en una zona controlada completamente por el cártel. Donde detuvieron hoy al R8, que en realidad iban por el Guano, es una zona de escondite casi perfecto para las familias criminales del cártel de Sinaloa. Y quien tenga control sobre comunidades como el Durazno, en Tamazula, pues bueno, va a tener escondites perfectos que incluso cuando han querido entrar las fuerzas federales, siempre terminan frustradas sus intenciones de detener a capos importantes. En esta ocasión, los soldados del ejército tuvieron su recompensa. Pudieron llevar tras las rejas a un hombre con una extensa carrera delictiva. El sanguinario jefe de seguridad del Guano es sospechado por el intento de asesinato de 3 de los integrantes de los Chapitos, por lo que nuevamente esta facción se ha visto favorecida por la captura de uno de los líderes narcos del cártel de Sinaloa. Debido a esto, son apuntados de una nueva traición y se los acusa de haber dado a conocer la ubicación del escondite de sus rivales dentro de su propia organización delictiva. Sin el R8 en la escena, los hijos de Joaquín Guzmán Loera no deben preocuparse por un hombre al que se lo vincula con el asesinato de varias personas cuyos cadáveres fueron encontrados decapitados. Y pueden seguir ganando terreno en una guerra interna que no da tregua. Al parecer, el R8 se sacrifica por su jefe, termina por entregarse para que el Guano no sea tocado. Habría sido con mucha información de los Chapitos. Insisto, buscan congraciarse con Estados Unidos, porque si a Estados Unidos hay algún tipo de narcotraficante que le gusta, es el que colabora. De esta forma, todo parece indicar que los Chapitos nuevamente han sido el peor enemigo para los integrantes de su propio cártel, y al R8 le aguarda una larga estadía en prisión. A medida que las luces de la ciudad se apagan y el eco de los disparos se disuelve en la noche, la traición parece ser la única constante. Los sobrevivientes de la última guerra interna ya saben que no hay aliados, solo la sombra de una lealtad temporal que se evapora al ritmo de las balas. ¿Qué pasó? ¿Qué se quebró? Pues se quebraron los códigos, más que nada, los códigos de lealtad. Con cada nuevo líder caído,
El cártel no muere, pero se transforma como un gran monstruo que renueva sus garras y sus dientes, siempre listo para devorar a los siguientes que intenten dominarlo. En cada barrio de México el terror perdura. Han visto caer a muchos capos del narco, pero saben que la historia continúa. Los viejos códigos de honor ya no significan nada entre los feroces criminales, y mucho menos para con los civiles, sentenciados a ser las víctimas de una brutalidad ciega, una espiral de sangre que consume todo lo que toca. En este juego de sombras, la victoria siempre es momentánea y el precio de la ambición fatal. Porque en el mundo del narcotráfico solo los muertos encuentran paz. Para los demás, simplemente queda la esperanza de que algún día sean ellos quienes ocupen el lugar que han dejado vacante. Ahora sí, luego de haber conocido la historia de estos 3 líderes capturados durante 2024, es momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para volver a encontrarnos en nuestro próximo video de Militarmente.